Vivimos en una era de motivación superficial, donde el éxito parece estar al alcance de todos con solo desearlo. Pero Nietzsche nos lanza una verdad brutal. El verdadero poder está reservado para los implacables. ¿Pero qué dice Dios al respecto? ¿Es posible conquistar sin dejar la compasión atrás? ¿O hay momentos en que la Escritura también nos llama a una fuerza implacable? Veamos juntos el llamado al dominio. Desde el primer aliento de la humanidad, Dios no solo nos dio vida, nos dio una misión. En Génesis 1:28, Dios bendice al hombre y la mujer y declara: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread. ¿Te das cuenta del peso de esas palabras? No es una sugerencia, no es una opción, es un decreto celestial, una orden directa del Rey de Reyes al ser humano creado a su imagen. Sojuzgad no es una palabra que se escuche en los mensajes de motivación contemporáneos. Es una palabra fuerte, ruda, poderosa. Significa subyugar, dominar, gobernar, poner bajo control. Implica que habrá resistencia, que no todo será entregado, que habrá que pelear por lo que Dios ha dicho que es nuestro. Y luego dice: señoread. Eso significa ejercer autoridad, ser cabeza, no cola, tener influencia, dirigir, liderar, transformar, pero no desde la soberbia, sino desde la responsabilidad espiritual. El dominio que Dios entrega no es para llenar nuestros bolsillos, sino para llenar la tierra de su gloria. No es para construir torres de ego, sino altares de obediencia. Mientras el mundo grita: sigue tus sueños, Dios dice: sujeta la tierra bajo mis principios. Mientras los gurús del éxito te animan a evitar la incomodidad, la Escritura te llama a enfrentar gigantes. Mientras los motivadores modernos predican suavidad, Cristo te entrena para la batalla espiritual. Porque este dominio no se trata de aplastar a otros, sino de vencer al pecado. No se trata de controlar personas, sino de gobernar tu carne. No se trata de explotar recursos, sino de administrar lo que Dios te ha confiado con excelencia. El que no domina su mente será dominado por la ansiedad. El que no gobierna sus emociones será gobernado por sus impulsos. El que no tiene control sobre su tiempo será esclavo de la agenda de otros. Y el que no lidera en su casa será liderado por el caos. El dominio bíblico comienza con el dominio personal. Y desde ahí se expande a tu familia, a tus finanzas, a tu entorno, a tu propósito, a tu llamado, hasta llegar a las naciones. Porque Dios no te creó para simplemente existir. Te creó para avanzar, te llamó para multiplicar, te posicionó para influir, te empoderó para reinar junto a Él. Y cuando tú entiendes eso, la mediocridad ya no es una opción. La pasividad es una traición a tu diseño, y el conformismo se vuelve un enemigo del reino. Entonces la pregunta es esta: ¿estás gobernando o siendo gobernado? ¿Estás tomando territorio o cediéndolo sin luchar? No fuiste creado para vivir reaccionando. Fuiste creado para liderar, con intención, para caminar como hijo del Rey, para manifestar su reino con autoridad. Porque donde hay dominio alineado con Dios, hay orden, hay provisión, hay propósito y sobre todo, hay gloria. La gentileza sin firmeza puede ser peligrosa. Vivimos en una cultura que ha idolatrado la gentileza. Una gentileza malentendida. Una gentileza que no confronta, que no incomoda, que evita el conflicto a toda costa. Y sin darnos cuenta, muchos han confundido el llamado a ser amorosos con la idea de ser débiles. Han cambiado la firmeza por complacencia, la autoridad por sumisión pasiva, la convicción por conveniencia. Nietzsche, con su mirada aguda y muchas veces incómoda,
lo advierte. Los que viven solo de gentileza acaban quedando fuera del campo de batalla del poder. ¿Y sabes qué? Aunque sus palabras no vienen de la fe, muchas veces describen verdades que el pueblo de Dios necesita oír. Porque si somos sinceros, en la Biblia, incluso Jesús, el Cordero de Dios, el Príncipe de Paz, no fue siempre suave, no fue siempre diplomático y desde luego no fue débil. Mira lo que él mismo dice en Mateo 10:34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Una frase que desconcierta, que confronta la imagen domesticada que muchos han construido de Cristo. Pero Jesús no hablaba de una espada física. No estaba llamando a la violencia, sino a la definición espiritual, a una división clara entre la luz y las tinieblas, entre lo santo y lo profano, entre el reino y el sistema del mundo. Su espada es la decisión radical, es la ruptura con la mediocridad, es el filo que corta los lazos de la complacencia, es la herramienta que separa a los tibios de los determinados, a los religiosos de los transformados. Porque en el reino, gentileza sin firmeza es ingenuidad, y compasión sin convicción es debilidad disfrazada. Incluso el amor necesita estructura, la misericordia necesita límites, y la paz verdadera solo florece cuando primero ha habido orden, justicia y verdad. Recordemos que Jesús también volteó mesas en el templo. Alzó la voz contra los fariseos. Se enfrentó a las estructuras de poder con una mezcla perfecta de gracia y fuego. Y eso nos enseña algo. Ser como Cristo no es ser siempre amable como el mundo define amabilidad. Es ser guiado por el Espíritu, incluso si eso significa confrontar, hablar con firmeza, actuar con autoridad. Porque hay batallas que no se ganan con abrazos. Hay territorios espirituales que no se conquistan con silencio. Y hay cadenas que solo se rompen con un grito de guerra. ¿Es malo ser gentil? No. Pero si tu gentileza te impide decir la verdad, no es virtud, es temor. Si tu gentileza evita que corrijas, no es amor, es cobardía. Si tu gentileza te mantiene cómodo mientras el mundo se derrumba, no es espiritualidad, es apatía disfrazada. Jesús fue el león y el cordero, fue la dulzura y la autoridad, fue la ternura y la espada. ¿Y tú? Estás llamado a lo mismo, a amar, sí, pero también a defender, a servir, pero también a gobernar, a abrazar, pero también a resistir. Porque en un mundo caído, la gentileza, sin firmeza, no transforma, solo sobrevive. Y tú no fuiste creado para sobrevivir. Fuiste creado para conquistar, en amor, con poder y con la verdad como espada. El balance entre compasión e impacto, muchos hoy en día confunden bondad con debilidad. Y esta confusión ha llevado a una mentalidad peligrosa que ha infiltrado tanto a individuos como a sociedades enteras. En un mundo donde el amor y la gentileza son altamente valorados, se ha construido la noción de que ser bondadoso significa ser permisivo y que ser gentil implica ceder ante todo lo que es incorrecto, injusto o dañino. Sin embargo, la Biblia nos presenta una perspectiva completamente diferente. En Proverbios 25:26 se dice: como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío. Estas palabras revelan una profunda verdad. Ser justo y bondadoso no significa ser débil o pasivo ante la maldad. De hecho, se nos advierte que un justo que se doblega ante lo incorrecto, ante la corrupción, es como una fuente turbia que emite aguas impuras, incapaz de ofrecer algo saludable o útil. Ser bueno, según las Escrituras, no es simplemente dejar que el mal avance, sin oposición.
no es permitir que la injusticia florezca sin levantarse en defensa de lo justo. De hecho, el verdadero acto de bondad y justicia implica tener el coraje de enfrentar el mal, de ser valientes y firmes en la defensa de lo que es correcto. Ser gentil no equivale a ser pasivo ante la injusticia. El amor verdadero no es el amor que se queda callado ante la opresión o la inmoralidad. El amor verdadero es aquel que sabe cuándo hablar, cuándo confrontar, cuándo luchar por lo que es justo y correcto. Dios nos llama a amar a nuestro prójimo, pero también nos llama a actuar con valentía, con determinación, para hacer frente a las fuerzas que buscan corromper, destruir y dividir. La bondad sin acción puede ser tan destructiva como la maldad misma, ya que el mal prospera cuando los justos permanecen inactivos. El equilibrio está en entender que la verdadera bondad es activa. No se trata de un amor débil que permite que todo pase sin reacción, sino de un amor que confronta el mal, que se mantiene firme ante la injusticia, que actúa en el poder de la verdad y la justicia. Dios no nos ha llamado a ser una presencia silenciosa que permite que el caos destruya todo a su alrededor. Nos ha llamado a ser agentes de cambio, a ser luces en un mundo oscuro, y la luz nunca se queda callada ante las tinieblas. El amor de Dios es fuerte, es justo, es valiente. El verdadero balance entre compasión e impacto no es un dilema entre ser tierno o ser firme. Es entender que en muchas ocasiones, compasión requiere firmeza. La verdadera compasión no es ceder ante el mal, sino confrontarlo con la verdad y la justicia, guiado siempre por el amor de Dios. Este es el tipo de amor que no se queda esperando pasivamente que las cosas mejoren. Este es un amor que se levanta, que se mueve, que transforma. Dios nos llama a ser buenos, pero también a ser valientes. Nos llama a amar con una valentía que no teme enfrentar lo que está mal, con la certeza de que el amor divino tiene el poder de traer sanidad, restauración y cambio verdadero. Así, el balance entre compasión e impacto se encuentra en la acción, en la firmeza y en la convicción de que no podemos permitir que el mal avance sin enfrentarlo. Con compasión, pero también con poder, debemos hacer frente a la injusticia, defender a los débiles y actuar como verdaderos agentes de transformación. Porque en el reino de Dios, la bondad no es pasiva, es activa, decidida y poderosa. La firmeza del propósito divino. Jesús fue, sin duda, la manifestación más perfecta de compasión que el mundo haya conocido. Su vida estuvo marcada por un amor profundo hacia los perdidos, los enfermos, los despreciados y los marginados. Mostró una compasión sin igual, que sanaba corazones rotos, restauraba vidas destruidas y ofrecía perdón a los más pecadores. Pero, aunque su compasión era infinita, Jesús no era un hombre de dudas ni de vacilaciones. También fue un hombre con una firmeza inquebrantable, un hombre decidido, intencional y absolutamente claro en el propósito divino que Dios le había dado. En Lucas 9:51 leemos: Cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Este versículo nos da una clave fundamental para entender la vida de Jesús. Él no fue llevado por las circunstancias. No fue arrastrado por la corriente de la cultura o por las opiniones de las masas. Cuando llegó el momento decisivo, el tiempo señalado por el Padre, Jesús no titubeó, no miró hacia atrás, no vaciló, sino que afirmó su rostro. Es decir, fijó su determinación con una firmeza absoluta. Jesús sabía lo que le esperaba en Jerusalén: traición, sufrimiento, dolor indescriptible y finalmente la cruz. Sabía que tendría que enfrentar el rechazo, la persecución y la incomprensión incluso de aquellos a quienes vino a salvar. A pesar de todo esto,
Él no se echó atrás. No hubo dudas en su corazón. El dolor no lo desvió de su misión. La muerte misma no fue un obstáculo que lo hiciera retroceder. El término "afirmó su rostro" es clave. En el contexto de la cultura hebrea, afirmar el rostro era un acto de determinación, de resolución. Es como si dijera: este es el camino que debo seguir y nada me desviará de él. Su propósito estaba sellado no por las circunstancias que lo rodeaban, sino por la convicción profunda de que estaba cumpliendo la voluntad de su Padre Celestial. En nuestra vida cristiana, esto es un recordatorio poderoso de lo que significa tener un propósito divino claro y firme. Todos enfrentamos momentos de incertidumbre, de lucha interna, de dudas. Nos encontramos con obstáculos que parecen insuperables y con desafíos que parecen querer hacernos retroceder. Pero si hay algo que Jesús nos enseña con su ejemplo, es que el propósito divino no debe ser alterado por las dificultades que encontremos en el camino. La firmeza de Jesús en su propósito no era una resistencia arrogante, sino una entrega absoluta al plan de Dios. Era un acto de fe radical en la soberanía divina, en la convicción de que su sufrimiento tendría un propósito eterno y transformador. Su mirada estaba fija en lo que estaba por delante: la salvación de la humanidad, la reconciliación entre el hombre y Dios. Cada paso que dio hacia Jerusalén, cada sacrificio que hizo, estaba impregnado de ese propósito eterno. Este tipo de firmeza es lo que Dios nos llama a tener en nuestra propia vida. A menudo, el propósito divino no es fácil de cumplir. Nos exige sacrificio, nos desafía a ir más allá de nuestra comodidad y nos enfrenta con situaciones que nos ponen a prueba. Pero al igual que Jesús, debemos afirmar nuestro rostro. Debemos mirar hacia adelante con determinación, sin dudar, sin vacilar, sabiendo que estamos caminando en el propósito de Dios y que ese propósito siempre tiene un impacto eterno. Jesús no solo mostró compasión, sino que vivió con una firmeza absoluta en su llamado. Su propósito no era opcional, no era algo que se podía modificar según las circunstancias. Su determinación era un testimonio de la profundidad de su amor y de la convicción en el plan divino. Él nos invita a seguir su ejemplo, a ser firmes en nuestra fe, a no ceder ante los vientos de duda o temor, sino a mantener nuestros ojos fijos en el propósito eterno que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. Cuando afirmamos nuestro rostro hacia el propósito divino, no importa lo que se cruce en nuestro camino, sabemos que la cruz y el sufrimiento no son el final, sino el comienzo de la victoria. Al igual que Jesús, debemos avanzar con valentía, con fe y con la firmeza de que estamos cumpliendo el llamado eterno de Dios en nuestras vidas. El verdadero poder es espiritual, pero convierte la vida práctica. En un mundo donde el poder se mide frecuentemente por la fuerza visible, el dominio sobre otros y la capacidad de imponer la voluntad propia, la Escritura nos ofrece una perspectiva completamente diferente sobre lo que significa verdaderamente ser poderoso. En 2 Timoteo 1:7, el apóstol Pablo nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí encontramos el equilibrio perfecto entre lo que el mundo considera poder y lo que Dios ve como la verdadera fuente de fortaleza. En lugar de un poder basado en la agresión o la manipulación, Pablo nos recuerda que el poder que Dios nos otorga es espiritual, transformador, y se manifiesta en 3 dimensiones fundamentales: poder, amor y dominio propio. Poder. Este no es el poder que somete a otros, ni el poder que se impone por la fuerza o el miedo. El poder espiritual que Dios nos da es un poder interno, una fuerza que proviene del Espíritu Santo,
que nos capacita para vivir en obediencia, para perseverar en tiempos de prueba y para caminar con confianza en medio de las incertidumbres de la vida. Es un poder que no depende de las circunstancias, sino de la constante presencia de Dios en nuestras vidas. Este poder nos permite enfrentar la vida con una fortaleza interna que no se ve, pero que se siente en cada decisión, en cada palabra, en cada acción. Amor. El amor verdadero, como lo define la Biblia, no es un amor pasivo ni debilitante. Es un amor radical, un amor que tiene el poder de transformar vidas y cambiar corazones. Es el amor que nos lleva a servir, a sacrificar, a extender gracia incluso cuando no lo merecen. Pero este amor no es débil, es firme, es decidido. El amor que Dios nos ha dado no es un amor que se retrae o se rinde fácilmente, sino un amor que sostiene, que motiva a hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Este amor espiritual es la base de toda verdadera fuerza, porque, como nos dice 1 Corintios 13, sin amor todo lo demás carece de valor. La verdadera compasión no es blandura ni pasividad, sino una fuerza transformadora que actúa con intencionalidad, con propósito. Dominio propio. Este aspecto es crucial. El dominio propio no es simplemente autocontrol en el sentido común de la palabra, sino la habilidad espiritual para mantener nuestras pasiones, deseos y emociones bajo el control de Dios. Es la capacidad de actuar con disciplina, de no dejarse llevar por impulsos momentáneos, de ser guiados por la sabiduría y el discernimiento de Dios. En un mundo lleno de excesos, tentaciones y deseos desenfrenados, el dominio propio es una señal de madurez espiritual. Es la capacidad de hacer lo correcto incluso cuando es difícil, de tomar decisiones sabias en lugar de ceder a la presión. Este dominio propio nos permite tener una vida de paz, de orden y de propósito, fuerza y compasión, firmeza y bondad, implacabilidad sin perder el alma. Estas tres cualidades, cuando se combinan, revelan el verdadero poder que Dios desea en nuestras vidas. Es un poder que no se trata de destruir a los demás para subir, sino de edificar, de levantar, de restaurar. Es un poder que no se opone al amor, sino que se alimenta de él. Es un poder que no sacrifica la bondad por la firmeza, sino que las fusiona para crear una presencia transformadora, llena de gracia y autoridad. Este tipo de poder espiritual cambia la vida práctica de una persona de maneras profundas y permanentes. Nos permite no solo hacer lo correcto, sino hacerlo con la actitud correcta. Nos capacita para tomar decisiones que reflejan el corazón de Dios, para influir en nuestro entorno sin tener que ceder a la presión del mundo. Nos da la autoridad para actuar con valentía, pero siempre con la humildad y el amor que solo pueden provenir de un corazón transformado por el Espíritu. El poder que Dios nos ha dado no es para ser usado como una herramienta de control o manipulación, sino como un instrumento de servicio, de edificación y de expansión del reino de Dios en la tierra. La verdadera manifestación de este poder se ve en nuestras acciones diarias. Cómo tratamos a los demás, cómo enfrentamos los desafíos, cómo respondemos a la injusticia y al sufrimiento. Este poder no es egoísta, no busca su propio beneficio, sino que está completamente alineado con el propósito divino: vivir para la gloria de Dios y el bien de los demás. En resumen, el verdadero poder es espiritual, pero su impacto se ve en la vida práctica. Es un poder que no solo nos fortalece internamente, sino que nos capacita para vivir de manera efectiva, con firmeza y amor, en un mundo que necesita de esa combinación perfecta. Este poder, que fluye del Espíritu Santo, transforma nuestra vida de tal manera que nos permite ser más como Cristo, firmes en nuestro propósito, compasivos en nuestras acciones y disciplinados en nuestro caminar. La implacabilidad.
En el Reino, la Biblia nos muestra una perspectiva radicalmente diferente sobre lo que significa avanzar en el reino de Dios. Lejos de ser un reino de pasividad o complacencia, el reino de los cielos está diseñado para aquellos que no temen tomar acción con determinación y firmeza. Este reino no es para los que se quedan atrás, que dudan, que temen desafiar la corriente del mundo. No, el reino de los cielos es para aquellos que, con una intensidad implacable, se lanzan hacia él, con el corazón ardiendo por cumplir el propósito divino. En Mateo 11:12 leemos: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Este versículo puede parecer desconcertante al principio, pero contiene una revelación profunda sobre cómo debe ser nuestra actitud hacia el reino. La palabra violencia aquí no se refiere a la crueldad, la opresión ni a la destrucción, sino a una intensidad espiritual. Una fuerza interior que nos impulsa a avanzar con urgencia, con convicción y sin titubeos. No es una violencia externa, sino un fervor interno, una pasión que se niega a ser contenida, una determinación que no puede ser quebrantada. Violencia aquí no es crueldad, es intensidad, es urgencia, es convicción. La violencia del reino de Dios no es la violencia que destruye, sino la que edifica, la que lucha por lo que es justo y verdadero. Es un espíritu de valentía que no se conforma con lo mediocre, que no se detiene ante los obstáculos, que no acepta la complacencia cuando se trata de avanzar en el propósito divino. Esta violencia es la que nos impulsa a confrontar el pecado, a luchar contra la apatía y a actuar con firmeza en medio de la corrupción y la injusticia del mundo. En este contexto, los violentos no son aquellos que imponen su voluntad con ira o venganza, sino aquellos que están completamente entregados a la causa del reino de Dios. Son personas que están dispuestas a enfrentarse a los desafíos de la vida con una fuerza espiritual inquebrantable, que no se dejan influir por la opinión popular o por las presiones externas, sino que arrebatan el reino con su determinación, su fe y su acción. Este concepto de violencia en el reino es también un recordatorio de la urgencia con la que debemos vivir nuestra fe. La vida cristiana no es una espera pasiva de que las cosas cambien, sino una acción proactiva para que el reino de Dios avance en la tierra. Vivir como ciudadanos del reino es actuar con un sentido de urgencia, como aquellos que saben que el tiempo es corto y la misión es grande. Los que arrebatan el reino son aquellos que entienden que el propósito de Dios no puede ser detenido por la complacencia o la pasividad. Son los que no esperan a que las circunstancias sean favorables para actuar, sino que se lanzan a la batalla, sabiendo que la victoria ya ha sido asegurada en Cristo, pero que su participación es crucial para la expansión de ese reino. Este tipo de implacabilidad no significa ser insensible ni despiadado. Al contrario, es una firmeza que nace del amor y la justicia divinos. Es la capacidad de mantenerse fiel a la causa de Dios a pesar de las dificultades, la oposición o el costo personal. Es un amor que no se rinde, que no cede, que continúa avanzando incluso cuando el camino parece incierto o lleno de obstáculos. La implacabilidad en el reino también se refleja en nuestra perseverancia en la oración, en la búsqueda de la santidad, en la dedicación al servicio a los demás y en nuestra fidelidad al Evangelio. No es una lucha violenta en el sentido físico, sino una lucha espiritual que se manifiesta en nuestra vida diaria a través de decisiones valientes, acciones firmes y un compromiso inquebrantable con la verdad de Dios. Ser implacables en el reino significa ser incontenibles en nuestro deseo de ver la voluntad de Dios cumplida en la tierra. Significa que no permitimos que las dificultades nos detengan, que no nos conformamos con el statu quo,
sino que trabajamos sin descanso para expandir el reino, para ver almas salvadas, para ver la justicia prevalecer y para ver la gloria de Dios revelada en medio de un mundo caído. En resumen, la implacabilidad en el reino de los cielos no es un acto de destrucción o crueldad, sino de intensidad, urgencia y convicción. Es la actitud de aquellos que no se rinden ante el mal, que no ceden ante la oposición y que avanzan con determinación para cumplir el propósito de Dios. Es una implacabilidad que edifica, que transforma, que conquista en el nombre de Cristo, con un corazón lleno de amor, pasión y fidelidad a su reino. Conclusión. El equilibrio es rey la vida. En su complejidad, rara vez es una cuestión de elegir entre dos opciones radicalmente opuestas. Más bien, la verdadera sabiduría radica en saber cuándo y cómo usar cada uno de esos elementos para crear armonía, avanzar en el propósito divino y alcanzar el equilibrio perfecto. La vida cristiana no se trata solo de ser amable o ser firme, de ser tierno o de ser implacable. La clave está en aprender a discernir el momento apropiado para cada actitud, para cada respuesta, para cada acción. La verdadera maestría no está en elegir entre gentileza o poder, está en saber cuándo usar cada uno. Este principio no solo es fundamental para una vida cristiana madura, sino también para una vida práctica en un mundo que constantemente nos invita a tomar decisiones rápidas, a responder sin considerar las implicaciones a largo plazo. El equilibrio no es un estado pasivo, sino un proceso activo de discernir, decidir y actuar con sabiduría, de acuerdo con la situación en la que nos encontramos, guiados siempre por el Espíritu Santo. Como dijo Salomón, el hombre más sabio que jamás haya existido, en Eclesiastés 3:7-8. Tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. En estos versículos encontramos un principio clave para la vida espiritual y práctica. Hay un tiempo para cada cosa. Esta sabiduría no se refiere solo a la espera pasiva, sino a un profundo entendimiento del momento adecuado para actuar con firmeza, para confrontar, para mostrar compasión, para liderar o para servir. El equilibrio se alcanza cuando aprendemos a discernir estos momentos, reconociendo que no todos los tiempos son iguales y que nuestras respuestas deben adaptarse a las circunstancias. El tiempo para callar no es lo mismo que el tiempo para hablar. La gentileza debe ser mostrada, pero hay momentos en los que se requiere firmeza, un momento en el que el silencio es más elocuente que las palabras y un momento en el que las palabras deben salir con fuerza, sin temor, para confrontar la verdad. Lo mismo sucede con el amor y la disciplina. Existen momentos en los que el amor se muestra en la paciencia, en la comprensión, en la ternura. Pero hay momentos en los que el amor se expresa en una corrección firme, en una respuesta que desafíe al pecado y llame a la justicia. De igual manera, hay tiempos en los que debemos abrazar la paz, pero también hay tiempos en los que debemos luchar por lo que es correcto, incluso cuando eso significa entrar en conflicto, luchar la buena batalla, como el apóstol Pablo nos enseñó. El equilibrio es rey, porque nos permite estar alineados con el propósito de Dios. Nos permite ser instrumentos eficaces en su mano, sin perder nuestra identidad ni nuestro propósito. Nos mantiene firmes en la fe sin perder nuestra capacidad de amar. Nos ayuda a confrontar el mal sin ceder a la ira o al odio. Es el equilibrio entre la firmeza de un guerrero y la bondad de un siervo, entre la autoridad de un líder y la humildad de un seguidor. A través de la historia, hemos visto cómo aquellos que han logrado un equilibrio adecuado entre el amor y la firmeza, la gentileza y el poder, han sido los más efectivos en impactar al mundo.
Piensa en Jesús, quien mostró una increíble mezcla de estos atributos. Fue el Rey de los cielos, pero vivió como un siervo humilde. Confrontó a los fariseos con dureza, pero también lavó los pies de sus discípulos con amor. Se levantó contra las injusticias, pero ofreció su vida en sacrificio por el perdón de todos. Él es nuestro modelo perfecto de equilibrio. Este equilibrio no se logra con facilidad. No es algo que simplemente sucede. Es algo que debemos buscar constantemente a través de la oración, el discernimiento y la guía del Espíritu Santo. Solo cuando estamos dispuestos a seguir la dirección divina, a someternos a la sabiduría de Dios y a aprender a navegar las complejidades de la vida, podemos verdaderamente vivir en el equilibrio que el Señor ha diseñado para nosotros. El equilibrio en la vida cristiana es, por lo tanto, un arte espiritual. No es simplemente encontrar un término medio entre dos extremos, sino aprender a actuar con sabiduría, en el tiempo adecuado y con el corazón dispuesto. Es saber cuándo es necesario hablar con firmeza y cuándo es necesario callar en humildad. Es entender cuándo es el tiempo de abrazar y cuándo es el tiempo de confrontar. Y todo esto se hace bajo la soberana guía de Dios, quien nos da el discernimiento para caminar en los senderos de la justicia y la gracia. Pregunta final entonces. Llegamos a la pregunta más crucial. ¿Estás dispuesto a dejar la pasividad disfrazada de bondad para abrazar tu propósito con valentía? Es una pregunta que invita a la reflexión más profunda sobre el tipo de vida que estamos viviendo. A veces, bajo el manto de la bondad, nos escondemos en la comodidad de no hacer nada, en la seguridad de la pasividad, creyendo que estamos haciendo lo correcto simplemente por evitar el conflicto, por evitar el desafío. Pero, ¿es eso realmente lo que Dios nos llama a hacer? La verdadera bondad no es simplemente evitar la lucha, no es solo ceder o ser complacientes. La verdadera bondad en Cristo se mueve con valentía, con decisión, con propósito. El propósito de Dios en nuestras vidas requiere de nosotros acción, valentía y sobre todo una disposición para enfrentarnos a las dificultades con la certeza de que Él está con nosotros. Es tiempo de dejar atrás la mentalidad pasiva, esa que solo se conforma con lo que es fácil, lo que es cómodo, lo que no nos desafía. Es tiempo de levantarnos con determinación, de caminar con la seguridad de que tenemos un propósito más grande que nuestra comodidad personal. El propósito divino en ti no puede ser alcanzado si sigues aferrándote a la pasividad que solo te mantiene en un lugar de seguridad ilusoria. Es necesario ser valientes, ser firmes, ser decididos. No importa cuán grande sea el desafío, no importa cuán aterradoras puedan parecer las circunstancias, lo que importa es saber que con Dios somos más que vencedores. Recuerda, el éxito no es para todos, pero puede ser para ti. El éxito en el reino de Dios no es un éxito superficial, basado en logros personales o mundanos. El éxito verdadero es el cumplimiento del propósito divino en nuestra vida. Es vivir con la certeza de que estamos alineados con la voluntad de Dios y estamos avanzando en su propósito eterno. Este éxito requiere sacrificio, dedicación, valentía y un corazón dispuesto a rendirse completamente a la dirección de Dios. No todos están dispuestos a hacer lo que se necesita para alcanzar este éxito, pero si eres de aquellos que se atreven a caminar con fe, a actuar con valentía y a abrazar su llamado, ese éxito está al alcance de tu mano. Este mensaje no es solo un llamado a la acción, es una invitación a transformar tu mentalidad. Es un recordatorio de que tu vida tiene un propósito mucho más grande que tus miedos y dudas. Dios te ha llamado a más y está esperando que tomes ese paso de fe.
que des ese salto de valentía y abraces tu propósito con todo lo que eres. El reino de Dios necesita guerreros de fe que no teman confrontar la adversidad, que no se conformen con menos de lo que Dios ha planeado para ellos. Así que te dejo con esta reflexión. ¿Estás listo para ser valiente, para dejar atrás la pasividad y caminar en la plenitud de tu propósito? Déjanos en los comentarios si esta reflexión resonó contigo, si sientes que es el momento de hacer ese cambio radical, ese paso de valentía hacia lo que Dios ha preparado para ti. Si este mensaje tocó tu corazón, dale like, compártelo con aquellos que también necesiten escuchar esta verdad y suscríbete para no perderte más contenido que te desafiará a vivir con propósito y pasión. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando más profundamente cómo puedes caminar con valentía y poder en tu llamado. Que Dios te bendiga y te guíe siempre en cada paso de tu camino.